Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre en esta hora, Señor, cada palabra, cada comentario, Señor, cada participación, Señor, que pueda ser edificante para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se enseñore de nosotros y que haga su labor, Señor, como se ha prometido, Señor, que Él nos enseñaría. Ya no habría quien nos enseñe, sino que Él mismo, Señor, nos mostraría todas las cosas, Señor, que son necesarias para aprender, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche ir conforme a tu voluntad, Señor, y que si hemos de decir algo que no conviene, Señor, Padre, cierra nuestros labios, Señor, a fin de que solamente se exprese aquello que has dispuesto, Señor, que has puesto en mi corazón, Padre, para compartir el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy, hermano, nos toca un tema bien interesante porque hace 8 días, gracias a Dios, nuestro hermano Josué nos hizo el favor de llevar el tema anterior y veíamos cómo en el tema anterior, hermano, eh, pues el pueblo se le invitaba a que no hiciera alianzas con los que estaban alrededor, ¿verdad? Y pues no se cumplió y ese es el problema del hombre que a veces nos sentimos muy fuertes, hermano, ¿sabes? A veces pensamos que nosotros no podemos caer en idolatría, pero realmente a veces somos tan frágiles y Salomón, hermano, siendo el segundo hombre más sabio después de Jesús, cayó en idolatría, en algo que Dios aborrece, pues a veces tú y yo somos muy susceptibles, hermano, a que seamos seducidos, ¿verdad? Seamos seducidos para adorar a otros dioses, y pensando que conocemos a Dios y demás. Pues ya te puedo decir que pueden haber muchas circunstancias en las que nos pueden hacer el cambiar de opinión y eso es preocupante porque es algo que hoy está sucediendo mucho en las iglesias. Ya hay quien está adoptando otro tipo de religiones y pues por quedar bien o por sentirse dentro de un círculo, pues terminamos cediendo, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano, que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad? Vamos a Jueces 2, vamos a leer del versículo 6 al 10. Jueces 2, aquí está. Jueces capítulo 2. Y vamos a leer primero, hermano, los versículos del 6 al 7, ¿vale? Que es lo primero que yo traigo aquí. Del 6 al 7 dice así, trae por título Muerte de Josué. ¿Vale? Aquí es donde ya vamos a leer solamente del 6 al 10. El siguiente tema, si Dios quiere al hermano que le toque, pues bueno, ya hablará más a detalle de cómo es que cayó el pueblo, ¿verdad? Pero aquí, hermano, fíjate lo que dice del 6 y el 7. Dice, muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ok, hermano, aquí, ¿qué detalle menciona la escritura? Dice, porque Josué ya había despedido al pueblo. Josué ya sabía que, o ya presentía que ya iba a morir, ya les había dado la bendición, ya había estado con ellos. Y también menciona un dato bien interesante, hermano, que ahorita vamos a ver la labor de los ancianos, que viene en el versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estuvo activo, mientras Josué estuvo con vida, el pueblo sirvió a Dios. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, aquellos que también fueron copartícipes de, aún hasta ese tiempo, todos servían a Dios. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Bueno, pues vamos a detenernos hasta ahí un rato. Qué interesante es esto, hermano, porque mientras hay un liderazgo, el pueblo puede seguir. Dice la escritura que el Señor sentía, pues sí, cierta tristeza porque veía que eran ovejas sin pastor,
que cada quien hacía o iba de un lado a otro, porque precisamente no había una autoridad. Y muchas veces esto sucede, hermano, ya no lo veamos en la iglesia. Esto sucede cuando, por ejemplo, en una empresa, alguien lleva, pues vaya, todo, los dueños llevan la administración. Pero ¿qué sucede cuando uno de los, o cuando el dueño muere? Y cuando los hijos no son quizá capaces de tomar ese liderazgo o seguir con lo que papá había establecido, muchas veces las empresas quiebran porque la falta de expertise, la falta de estar inmiscuido en las cosas de la empresa, pues hacen que un negocio se venga abajo y es algo muy triste. Es algo muy triste porque quizá lo que a uno le costó levantar una empresa, un negocio, pues el hecho de que cuando él ya no está, todo se vuelve un caos y viene todo a las derrotas o al fracaso. Eso sucede en las iglesias muy seguido, hermano, ¿eh? Es algo que realmente, pues es tan valiente, hermano, porque a veces la iglesia no está enseñada y yo creo que ese es el principal objetivo. Esa es la raíz de todo, que a veces la iglesia no está enseñado porque tal pareciera que el que está como líder va a ser alguien eterno o que nos va a durar muchos años o que, no sé, el Señor lo va a salvaguardar, pero llegan momentos, hermano, en que un infarto, un derrame cerebral, puede llegar algún siervo de Dios porque nadie está exento de ello. Decía el padre de la psicología que el trabajo más difícil era el de ser pastor, porque tenías que estar lidiando con muchos tipos de caracteres, con muchos tipos de ideologías que a veces pueden ser distintas, aunque tengamos la misma fe en Jesucristo, puede ser que tengamos diferentes, dice la escritura, porque es necesario que haya disensiones. No, no son disensiones. Ay, se me fue la palabra ahorita, pero son diferentes tipos de opinión. Entonces son disensiones. Que podemos no estar de acuerdo con algo que se comenta, aunque creamos en lo mismo, pues bueno, cada quien tiene su punto de vista y es muy válido, ¿verdad? Y respetable en todos los sentidos. Pero ¿qué sucede cuando el siervo muere? Cuando ya no está presente. ¿Qué fue lo que le pasó a Josué? Cuando Moisés, hermano, muere, deja el legado y gloria a Dios. A mí me encanta esa escritura. Es algo que me encanta porque dice que Moisés dio de su dignidad a Josué. Él tuvo la oportunidad de orar por Josué y dejarle todo a cargo. Estuvo preparando al pueblo para cuando viniera esa etapa, no nos agarre desprevenidos. ¿Qué sucedió hace un par de años, hermano? Cuando llegó la enfermedad del COVID, al sector educativo, la realidad es que nos agarró desprevenidos. No sabíamos porque no nos había acontecido algo similar, o quizá había pasado alguna pandemia así, eso es cierto, pero no teníamos la tecnología que hoy tenemos, gracias a Dios. Que muchos tuvieron que empaparse del Zoom, como lo estamos haciendo tú y yo, la iglesia también fue enseñada también de esta forma, tú y yo somos también partícipes de ellos porque pues hoy podemos conectarnos, cada quien desde sus hogares, podemos estar estudiando el tema que a lo mejor en casa, que esto no digo que sea malo, es muy bueno, también tener esa convivencia con los hermanos ayuda mucho, pero bueno, tenemos la herramienta de que si alguien no puede conectarse por cuestión de que viene en el transporte y no llega a la reunión, puede conectarse desde su teléfono y que eso es algo muy bueno porque el Señor lo permite, pero que tuvimos que adaptarnos, hermano, a una situación complicada. Desde luego, yo te puedo decir que las personas mayores, en cuestión de licenciatura en la escuela, cómo batallaron para aprender y apagar un micrófono, para aprender y apagar una cámara, y quizá tú fuiste también partícipe de ello, que hasta hoy en día ya más o menos estamos viendo cómo trabaja Zoom, pero fue a través de qué? De que estuvimos experimentando. Pero cuando el pueblo no está preparado, cuando un sector educativo no está preparado, yo te puedo decir hoy que si viniera otra pandemia, el sector educativo está preparado para trabajar a distancia.
Las empresas abrieron esos nuevos trabajos híbridos. Puedes trabajar desde casa, que esto ya existía, pero hoy se le dio más auge. Hay muchos trabajos que son híbridos. A veces están en la empresa, a veces están en la casa, pero fue a partir de que algo sucedió, pero que tuvimos que ser entrenados y capacitados para que si hoy viene otra vez otra pandemia, podamos hacerle frente sin ningún problema, porque ya tenemos la experiencia. Pero ¿qué sucede cuando en las iglesias no se está preparando al pueblo, no se está llevando un discipulado? Aquí decía que cuando estuvo Josué vivo, todos servían a Dios. Y que aun cuando los ancianos que estuvieron con Josué, todos servían a Dios. ¿Qué sucedió cuando ya no estuvo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que no hubo una preparación? ¿No hubo un discipulado? Porque te puedo decir que Moisés dejó a Josué. Después que Josué muere, no dejó a nadie. Por eso está el libro de los jueces, porque los jueces eran los que juzgaban. Pero dice la escritura, vamos a leer más adelante, que cada quien hacía lo que quería. Ese es el problema, hermano, cuando no tenemos a veces ese liderazgo que siempre he dicho que es bueno. Cuando un ministerio no hay un líder, es un caos. Cuando realmente no hay alguien que está tomando la batuta del líder, cada quien hace lo que bien le parece, proponen, hacen, deshacen, porque hace falta ese liderazgo. Aquí Moisés dejó a Josué, pero cuando Josué muere y los ancianos que estuvieron con él mueren, ¿qué sucedió? Tiene que haber, hermano, un enseñar a la iglesia. Que si Dios nos da la oportunidad el día de mañana, hermano, de poder tener la bendición de decir, creo que ya voy a morir, es necesario ordenar mi casa. Y cuando hablo de ordenar mi casa, lo hablo por la iglesia. Lo hablo por la iglesia. Porque a veces te digo, las iglesias muere el pastor, muere el líder espiritual y no saben qué hacer. Y muchos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es porque la iglesia no fue enseñada. No hubo un discipulado, no hubo alguien que prepararan por si alguien algo pasa, si algo hacia el siervo de Dios le pasa algo, alguien pueda tomar el lugar, pero tiene que haber una preparación, una constancia también del cielo, porque no es el que tú quieras. Yo siempre he dicho esto y lo voy a sostener hasta que el Señor me manda a su presencia. El pastorado, hermanos, se gana, y más en la iglesia del parque. Tiene que ser alguien que esté inmiscuido desde temprano hasta el último. El pastor tiene que ser el de los primeros en llegar y el último en irse de la iglesia. Esa es parte de lo como hemos nosotros, en lo particular por las condiciones en las que estamos, gracias a Dios, en el deportivo, es, pero no es porque yo diga, ah, ahora le toca a mi hijo, ah, ahora le toca a mi yerno. No, esto dice que la escritura no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Ese que Dios va a poner, hermano, porque no lo voy a poner yo, Dios sí va a poner en mi corazón a alguien, porque así como quizá a Gustavo en su tiempo le puso en el corazón y me dijo, tú no puedes compartir hasta que tú no te cases. Ese era un requisito, porque para que sea, ahorita lo vamos a leer más adelante, para que haya un pastor, tiene que ser marido de una sola mujer y tiene que tener ciertos requisitos, no es cualquiera, no es de dedazo, no es porque, y ese es el problema. Cuando es de dedazo, hermano, te confías, ah, no importa, yo voy a ser el pastor, voy a hacer y deshacer, porque cuando mi papá muera, me va a tocar a mí el seguirlo. No, se lo tienen que ganar. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá. Pero si es un varón que no se está esforzando, que no se involucra en las cosas de Dios, no sale a evangelizar, no se lo va a dar el Señor, simplemente, no se lo va a dar. Por eso para muchos fue increíble que David, el menos capacitado ante los ojos de los hombres, haya quedado como rey de Israel. Pero Dios lo estuvo capacitando. Esas pequeñas ovejas que él tenía, las cuidó con su vida.
porque cuando se presenta ante Saúl le dice, porque cuando venía un oso, un león, yo peleaba. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor en esas pequeñas ovejas que le dio a cuidar? Viendo qué tan fiel era. Si era fiel en lo poco, en esas pocas ovejas, Dios iba a darle un mayor rebaño, que eran las ovejas de Israel. Pero Dios lo estaba capacitando. Josué, ¿por qué no se lo dio a los hijos de Moisés? ¿No te has preguntado? Ahí estaba Gerson, por ejemplo, de los hijos de Moisés. ¿Por qué no se lo dio a ellos? Porque no estaban inmiscuidos. Josué fue un varón esforzado y valiente, joven, sí, era joven, porque el Señor necesitaba esa juventud para que sea el empuje. Moisés ya no podía hacer muchas cosas. Si tú lees la escritura, dice que levantaba las manos y sí, te cansas, pero mientras más pasa la edad, pues obviamente es más difícil. Necesitaba meter a alguien fuerte, alguien que esté empujando. Si ponen a un león viejo, pues el león viejo puede ser el conocimiento, pero si no tiene la fuerza, va a ser complicado que salieran del desierto. Dice que en los ancianos es la experiencia, pero en los jóvenes es la fuerza de la iglesia, es la fuerza en la juventud. Por eso es que nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor alguien a quien ir discipulando, alguien que sea dócil para la palabra, para que el día de mañana que Israel no esté o que el hermano Andrés no pueda, hermano, haya alguien que pueda hacer el papel, pero el problema, te digo, cuando la iglesia no es enseñada, cuando una iglesia dice, ¿y ahora qué va a pasar? Fue porque no fue enseñada. No fue enseñada, no fue adoctrinada, no fue preparada y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Moisés muere y automáticamente pasa Josué. Josué muere y el pueblo no sabe qué hacer. Segunda de Reyes 21, hermano, por favor. Segunda de Reyes. Y el Señor no va a agarrar al más preparado, hermano. Con esto no quiero decir que el Señor va a agarrar al que sabe más. No, 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 no. El Señor va a agarrar al que está dispuesto. Dice la Escritura que Dios escogió a los hebreos porque eran los más insignificantes. Yo era insignificante y sigo siendo insignificante, pero algo vio el Señor en mí, hermano. Y algo vio, no sé, no te puedo decir qué, hermano, pero algo vio y yo tengo que seguir adelante, hermano, con esto. Esto tiene que continuar, pero también el día de mañana, hermano, alguien tenemos que como iglesia estar preparados y ese primer filtro, hermano, tienen que ser aquellos que crecieron con Josué, los ancianos. Y ahorita vamos a ver cómo está constituida la iglesia, cuál es el rango que la iglesia maneja. Pero antes de ello, vámonos a Segunda de Reyes 21, hablando acerca de Ezequías cuando iba a morir. Me llama mucho la atención qué instrucción se le da. No todos tenemos la oportunidad de hacer esto, ¿eh? Dice, en aquellos días Ezequías cayó de muerte, enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta palabra me gusta mucho porque dice, ordena tu casa. Le está diciendo, prepara tu casa, prepáralos, porque ya vas a partir conmigo. Eso estaba pasando con Josué. Josué ya había despedido al pueblo, ya les había dado la bendición, ya los había capacitado. Sin embargo, mientras él estuvo vivo, todo funcionó, pero cuando él ya no estuvo vivo, todo se vino abajo, todo se corrompió. Por eso qué tristeza, hermano, es que después de que una persona, un líder espiritual muere, las iglesias se acaben, que una iglesia se cierre, que ya no se, que tengan que buscar un lugar a donde congregarse. Eso no debería de ser, hermano. Eso no debería de ser. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que cuando esto sucede es porque faltó enseñanza, preparación. No hubo un orden en la casa. Nos agarró desprevenidos. Por eso es que importante, hermano, es que tú y yo sepamos que qué legado estamos dejando. Ahora ya no hablemos de la iglesia.
en tu casa, hermano, tu familia, tu núcleo familiar. El día de mañana que ya no estemos, hermano, ¿tienes la seguridad de que tus hijos van a seguir el camino de Dios? ¿Tienes la seguridad de que cuando ellos tengan un problema sepan a quién recurrir? Porque eso es algo que tú y yo tenemos que tener como sacerdotes de la casa. Vamos a ver cómo está constituida la iglesia. Orden de la iglesia. Hay algunos que manejan el orden de la iglesia también como profetas. De hecho, a los profetas los manejan antes que el pastorado. Sin embargo, hay una escritura que dice que el último profeta iba a ser Juan. Con esto no quiero decir que la profecía se acaba, ¿no? Dice en el libro de los Hechos que en los últimos tiempos, iba a haber profecía, iba a haber sueños. Estos pueden ser desde los niños, estos pueden ser desde los jóvenes, estos pueden ser desde los ancianos. Se iba a derramar el Espíritu Santo como él quiere. Así como puede hablarle a un niño y profetizar por un niño, lo puede hacer con un joven y con un adulto. Yo estoy peleado, hermano, con aquellos que se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas. Hoy en día yo realmente no lo comparto. Respeto a aquellos que lo hacen, respeto, pero yo me quedo con lo último que decía, que el último profeta que iba a existir iba a ser Juan y de ahí no se iba a levantar otro. La profecía sigue vigente, ¿eh? Por eso quiero ser muy claro en esto. La profecía no se va a detener. Eso es algo que se tiene que cumplir en los últimos tiempos. Pero yo en lo particular, yo Israel, en mi punto de vista, si usted tiene otra opinión, gloria a Dios, no vamos a debatir por esto, pero yo no me caso con los que se llaman hoy apóstoles, con los que se llaman hoy profetas. Yo prefiero llamarles servidores de Dios. Todos somos servidores de Dios. Así es que, en lo particular, como el Señor me hizo ver a mí cómo está estructurada la iglesia, fue de la siguiente forma. Cristo es la cabeza. Si Cristo no es la cabeza de una iglesia, si el pastor dice ser la cabeza de la iglesia, está equivocado. El que es la cabeza y el que es el buen pastor es Jesucristo. Uno solamente es administrador de lo que Jesucristo nos ha entregado, pero la cabeza es Cristo. El cuello, pues si quieres llamarlo así, el cuello es el pastor. Los ancianos son el cuerpo y los diáconos son las manos y los pies, por la función en que ellos hacen. Fíjate, Cristo a la cabeza. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice así, hermano. Por eso es que es importante que sepas, nadie está exento, hermano, de algo. Nadie está exento de algo. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana el Señor permite que yo tenga que ir a un hospital y no me dejen salir un domingo, aunque yo me quiera escapar, hermano, alguien tiene que dar la palabra. Pero tú tienes que saber cuál es el filtro, cuál es el rango que el Señor maneja, porque no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. El que quiere o anhela obispado o pastorado, que es lo mismo, primero tiene que anhelar un filtro, ¿sale? Porque yo sé que aquí hay muchos que anhelan el pastorado y quieren predicar y está bien, gloria a Dios por ello. Pero antes de ello tú tienes que esforzarte y ser muy valiente para alcanzar el primer filtro que son los ancianos. Si tú no eres un anciano, es muy complicado que tú puedas dar la palabra en la iglesia. Ahorita vamos a ver por qué. Vámonos a Colosenses 1:18. Dice así, hablando de Cristo, ¿vale? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Entonces, estamos hablando, hermano, que dentro de una iglesia la cabeza es Cristo. Después de ello, sigue el administrador de la palabra, que en este caso es un pastor o es un obispo. ¿Cuál es la función del pastor y el obispo?
Vamos a Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Fíjate, obispo o pastor es lo mismo, ¿va? Dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos que pide el Señor para que alguien pueda ser un pastor o un obispo. Requisitos que se tienen que cumplir, hermano, según el orden que el Señor ha dado. Nosotros somos el cuerpo y hay quien también es pastor, que también es anciano y que también es diácono y también es válido, hermano. También es válido. Pero entonces aquí vemos que al que el Señor le ha dado, al que la cabeza que le ha dado el compartir, tiene que ser el pastor o el obispo. Pero también con Josué mencionó a los ancianos. Acompáñame a Tito 2 del 1 al 5 por favor. Y ese es el segundo filtro, hermano. Para poder llegar nosotros aquí, primero debemos de haber pasado el filtro 4, el filtro 3 para llegar aquí. El uno nunca lo vamos a llegar porque nunca va, somos o estamos tratando por llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Tratamos. No vamos a llegar nunca porque Él vino no por sangre o carne, Él vino por el Espíritu y es algo que nos limita. Es algo que siempre nos va a limitar, pero sí podemos imitar la fe, sí podemos imitar los hechos. Pero entonces, para poder nosotros llegar a este lugar, tenemos que haber pasado el 4 y el 3. ¿Qué habla tocante a los ancianos? En Tito 2 del 1 al 5 por favor. Tito 2 del 1 al 5 dice así, enseña de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí ya incluye también a las mujeres, y con esto no quiero decir que el pastorado tampoco sea para mujeres, no. Rebeca era una pastora de ovejas, o sea que sí existía el término pastor. Hay quien no está casado con estos términos, hermano, pero mira, yo te voy a decir una cosa, es mejor que sobre a que falte. Y si los pantalones no se levantan a predicar, porque no tienen tiempo, porque les da miedo, por lo que tú quieras, las faldas sí lo hacen, ¿eh? Yo te puedo decir que en la iglesia lo que más predomina, y no la de nosotros, hablando en general, lo que más predomina en las iglesias son las mujeres. Hay más mujeres que hombres. ¿A qué se debe, hermano? No lo sé, hermano. Pero hay más mujeres y cuando tú hablas con una mujer, la palabra de Dios, hermano, la mujer es muy hábil, muy elocuente. Yo por eso tampoco estoy peleado con que una mujer esté compartiendo en la iglesia. Lo ideal es que lo haga el varón, sí, desde luego, porque el varón es la cabeza de la familia. Pero si el varón no lo hace, las faldas lo tienen que hacer. E igualmente con las ancianos. También hay ancianas, fíjate lo que dice el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta ahí.
¿Ya te diste cuenta? Hay otra escritura que dice que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Así es que si el día de mañana, hermano, el segundo filtro no puede estar por la circunstancia que sea, porque el Señor se lo llevó o porque está en un hospital en estado de coma y no puede ir a la iglesia, entonces alguien de este filtro tiene que levantarse a predicar. Por eso dice la escritura que mientras Josué estuvo vivo y los ancianos estuvieron ahí, todo funcionaba. Pero cuando murieron los ancianos que con los que caminó Josué y cuando murió Josué mismo, todo fue un caos. Todo fue un caos, hermano. ¿Por qué? Porque precisamente este filtro tiene que ir preparando a este filtro para que a su vez estos que también tienen que enseñar a la iglesia tengan este filtro de acá. Esa es la estructura de la iglesia, hermano. Si el obispo o el pastor falta, alguien de los ancianos tiene que levantarse a compartir. El anciano no solamente es el que está administrando diezmos, el anciano no solamente es el que ora, que es una de las labores que hace. Al menos en nuestra iglesia te puedo decir que las necesidades que se tienen se llevan en la semana y se está orando por cada una de las necesidades que se lleva. Hay quien tiene la oportunidad de ayunar por esas necesidades, porque eso es lo que la iglesia pide. Eso es lo que la iglesia manda, lo que Dios nos manda, que los ancianos estén aptos para enseñar, para infundir un consejo. Que tú tienes una duda, hermano, tienes un problema. Recordemos cuando Moisés en Egipto, ¿qué pasaba? Era mucho pueblo para él. Por eso no se equivocó el padre de la psicología cuando dijo, lo más difícil es ser pastor, porque tienes que estar tratando con diferente tipo de problemas y que hermano, yo te voy a decir una cosa, por muy sano que tú estés mentalmente, el hecho de que tú ames a tu iglesia, a tus ovejas, y que tengan un problema, como dice la escritura, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Yo te puedo decir que cuando algún hermano está mal o está pasando algo, me inquieta, porque sé que está en necesidad y que tiene algo, pero ya se volvió mi carga también, me explico, a pesar de que quizá no lo esté viviendo yo, pero ya se volvió también parte de mi problema y estás preguntándole, hermano, ¿cómo vas? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te sientes? Siempre y cuando nos den la pauta para hacerlo, ¿verdad? Porque yo no voy a llegar más de lo que usted me permita. Si usted no me indica que está enfermo, pues bueno, yo tampoco soy adivino y le puedo decir, está enfermo el hermano. No, hasta donde usted me permita yo comentarme, hasta ahí yo me mantengo al margen, ¿verdad? Porque sé que también hay quien, y es válido también, a lo mejor no tienes tanta confianza con el pastor, tienes más confianza con un hermano, gloria a Dios, pero sí te pido que prestes mucha atención porque el filtro para pedir un consejo son los ancianos y que nos ha pasado. Hay quien ha pedido consejos matrimoniales a alguien que no está casado y ha sido un tropezadero. Por eso es importante, hermano, que sepamos cuál es la función de los ancianos. Con Moisés era mucha la carga y se le pidió que pusiera 70 varones que tuvieran sabiduría y el Espíritu de Dios para administrar si había un tema muy complicado que ellos no pudieran resolver o que tuvieran la duda, iban y lo filtraban directamente con Moisés, que fungía como el pastor de ellos, el líder al que los llevaba. Pero hay ciertos filtros. En la escuela tuvimos una situación con mi compañero porque tuvo un problema en el salón de clases, él da a nivel de primaria, y lo que la nueva escuela mexicana te está mandando es que se maneje por filtros y también en la institución se maneja así. Si hay un problema en el salón de clases, el primer filtro que tú tienes que recurrir es al maestro titular, tratar de arreglarlo ahí. Si el maestro titular no puede con una situación y tiene que ser canalizado a algo de la psique, algo psicológico, entonces vas al departamento de psicología y lo vinculas con su psicóloga. Y si la psicóloga no puede, lo vinculas hasta el final con la dirección. Y si dirección no puede, lo manda a dirección general y ya se toman cartas en el asunto. Aquí el profe es que tuvo un problema sencillo en el salón y fue directamente con la directora. Se brincó el filtro de la maestra y se brincó el filtro de psicología y tuvo consecuencias el maestro.
Y fue lo que yo le dije, es que, profe, hay filtros que tú tienes que pasar. Si tú tienes una situación, tu primer filtro es la maestra titular porque es la que está a cargo del grupo. Si no, no puede la maestra, te vas a psicología y si no, así vamos brincando. Así es en la iglesia. Tu primer filtro, hermano, cuando tú tengas una situación, ahí está el pastor. Pero te voy a decir algo, hay veces que no nos da tiempo. Termina el servicio y hablo con un hermano y después ya me está esperando otro hermano y hay veces que el hermano dice, es que hermano lo vi muy ocupado y ya no le pude contar. Hermano, ahí tenemos ancianos en la iglesia, acércate con cualquiera. Dejemos a un lado si es que tienes enemistad con el hermano o si te cae mal. Por algo el Señor los ha puesto. Dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Así es que tu primer filtro es ir con los ancianos. Y ahora pasamos a los diáconos. Aquí vas a acompañar a dos escrituras, hermano. Primera de Timoteo 3:8, por favor. Primera de Timoteo, para seguir con el tema. Ya me estoy alargando y pensé que iba a ser muy cortito, ya me di cuenta que no. Primera de Timoteo 3, versículos del Primera de Timoteo 3:8-13. Primera de Timoteo 3:8-13. Aquí está. Para quien dice que no hay, existen diáconos y el Señor mandó poner diáconos. Fíjate. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Por eso son servidores de Dios. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Aquí realmente son servidores, hermano, aunque no estén casados, que la escritura lo menciona que sí tienen que estar casados, pero ¿qué sucede, hermano? Hay hermanos que, por ejemplo, son muy dispuestos. ¿A qué es lo que hace un diácono, hermano? Es alguien que está administrando, es alguien que está sirviendo. ¿En qué sentido, hermano? No en las cosas espirituales o de oración, no como tal ellos la llevan, no. Ellos están más enfocados en qué, en servir, que si hay un evento, pues a lo mejor están sirviendo en las mesas. Que están poniendo, o están viendo qué se va a adornar. Por ejemplo, hoy que vamos a ver lo del Día del Niño, allí te digo, no lo estamos llevando nosotros eso. Eso no lo estamos organizando nosotros. Hay unas hermanas que el Señor dispuso para llevar esa logística. Ellos son los diáconos, son servidores, son aquellos que están sirviendo con los niños, aquellos que están sirviendo con los jóvenes, aquellos que cuando hay un evento en la iglesia están apoyando, repartiendo la comida en las mesas. Esos son los diáconos. No porque sean el último filtro como tal, dentro del rango, porque después sigue el pueblo en general, pero este es el rango que el Señor ha permitido que tengamos. Y sucedió un problema donde los obispos, en este caso apóstoles, que eran los que llevaban la palabra, tenían que dividirse, por eso es que surgieron los diáconos. Fíjate que dice Hechos 6 del 1 al 7 para ya continuar, porque si no, no voy a terminar. Hechos 6, Hechos 6, ya vamos a terminar. Hechos 6 del 1 al 7. Fíjate, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí están los diáconos, hermano, aquellos que estaban sirviendo a las mesas. No se puede uno dividir en todo, es complicado, no se puede. Pero ese es el rango. Cuando faltó este hermano y cuando faltó este, que este era Josué y este eran los ancianos que crecieron con Josué, ¿qué crees? Que no hubo un entrenamiento como tal. No hubo quien se pusiera en la brecha, dice la escritura, y todos fueron dispersados, todos fueron confundidos. Vamos a terminar, hermano, en Jueces 2 del 7 en adelante, por favor. Jueces 2, Jueces 2 para darle continuidad a lo que estamos leyendo y terminar, ¿vale? Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La importancia, hermano, que yo te decía hace rato, de que el día que no estemos, nuestros hijos sepan a quién tienen que recurrir. Deuteronomio 6, 7 y 9, hermano, por favor. Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículos 7 y 9. Fíjate lo que dice la escritura. Dice así, hablando acerca de la ley. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay tres tipos de aprendizaje. Uno es el auditivo, que es escuchando, por eso dice la escritura, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchos son de audiolibros, comprenden por el oído. Otro tanto que creo que es esta generación en la que estamos, son totalmente visuales. Lo que ven que hacemos, eso es lo que ellos van a repetir. Y hay quien ni auditivo ni visual, hay quien tiene que poner por obra. Hay quien dice, yo hermano, no me aprendo los versículos, me es complicado, pero hermano, yo vi que mis padres servían en los hospitales, servían en este ministerio. Yo soy kinestésico, yo tengo que estar activo, yo tengo que estar agarrando las cosas, poniendo, acomodando, limpiando. Esa es su manera de aprender. La educación nos dice que esos son los tres tipos de aprendizajes y que tú y yo tenemos que llevarlos a la práctica. ¿Por qué? Porque puedes, como decía la escritura en Deuteronomio, estarles enseñando en casa. ¿Ok? Les estás compartiendo de la palabra, lo que se enseñó en la iglesia, alguna historia que leíste en la semana, ¿ok? Están escuchando. Pero ¿qué sucede cuando no se lleva a cabo en tu testimonio? Que si estamos hablando de que Jesús restaura y demás, pero ven que en casa te estás peleando y que es algo que está sucediendo mucho en la iglesia en general, ¿eh? Es un tema de que somos luz en la calle y obscuridad en la casa. Muchos hablan de la palabra en la casa, pero también ven que no se está llevando un buen testimonio. Es ahí donde los hijos se pierden, porque no hay una coherencia. Y aquel que es kinestésico, aquel que va a los hospitales, hay hermanos que, mira, pasan desapercibidos, hermano, son callados y los ves sirviendo en los hospitales y dices, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a lo mejor no los ves que pasan a dar acciones de gracias, que oran, no lo sé, no los ves a lo mejor tan físicos o tan visibles como otros, pero que están ahí. Y dices, gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque estos tres los debemos de tener nosotros en nuestro hogar. El poner por obra, el ser el ejemplo y el estar hablando y repitiendo la palabra de Dios. Porque aquello que no se repite y no es continuo, hermano, en un hogar, de la educación nos dice que algo que no se practica en 8 años tiende a olvidarse. Y eso es una realidad. Algo que no es constante tiende a olvidarse. Por eso tú y yo tenemos que tener en nuestro hogar esas tres características. Tú y yo tenemos que tener en la iglesia estas tres características. Compartir la palabra, que decía que sea este marido de una sola mujer, que no haya descrédito de los que están afuera, que vean que estamos cumpliendo con el testimonio y que vean que estamos activos en la iglesia, que estamos tratando de ayudar al prójimo como Jesucristo nos lo enseñó, no porque seamos buenos, sino porque el Maestro nos lo enseñó. Eso es lo que tenemos que hacer, pero cuando se pierde alguno de estos, hermanos, es cuando empieza esa generación a extraviarse, que fue lo que sucedió con Josué y con los ancianos. Salió una nueva generación que no conocía a Dios, porque seguramente a lo mejor no le hablaron de las grandezas de Dios, a lo mejor no eran constantes en la lectura de los rollos, a lo mejor ya no ponían por obra. Por eso es necesario que sepamos, hermano, que tenemos que tener todas estas características. Cuando tú ves en casa, hermano, que tus hijos se están corrompiendo, como menciona Primera de Corintios 15:33, Primera de Corintios 15:33, dice así, Primera de Corintios 15:33, dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quizá hizo falta discipulado a esa nueva generación para que cuando estos estuvieran ya con el Señor, esa nueva generación se levantara y siguiera con lo que se había quedado. Pero cuando se ya no se tiene esa enseñanza, ya no se repite, van a adoptar malos hábitos. Y la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a ver qué hábitos tomaron ellos, que fue su perdición. Cuando tú ves que tus hijos están teniendo malas compañías, malas personas y que le están haciendo extraviar, tu labor como creyente, hermano, como sacerdote de tu hogar, para que no se pierda esa generación, es hacerles reconvenir, decirles por qué razón no es conveniente que se junten con esta persona o que cambien sus malos hábitos que están teniendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos estorbo, hermano, a nuestros hogares, entonces nos va a pasar lo que le pasó al sacerdote Eli, que honró más a sus hijos que a Dios. No les fue estorbo. Y con esta escritura termino. Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3, versículo 13. Dice así, y le mostraré que yo juzgaré su casa, hablando de Eli, para siempre, al sacerdote Eli, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Tú tienes que estorbarles. No hubo un estorbo, hermano, por parte pues de los que murieron, porque fue una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible, hermano, que no hayan conocido a Jehová? Eso quiere decir que no hubo quien les enseñase, quien les repitiese las grandezas que Dios hizo con ellos en el mar, que llovieron el maná, las codornices, todo lo que el Señor hizo, el agua de la roca. Hubo quien no les enseñó, por eso se corrompieron todos y cada quien hizo lo que quiso. Qué importante, hermano, es que dejemos ese legado el día de mañana, que nuestros hijos puedan saber a quién tienen que recurrir, que cuando tengan un problema sepan a dónde tienen que ir y no estén extraviados. Una conocida judía decía que veía a su mamá, ella venía del exilio de Hitler y vinieron aquí, cayeron aquí en México. Y dice que cuando su mamá tenía problemas, su mamá se levantaba en la ventana y empezaba a orar al Eterno.
y le empezaba a pedir al Eterno, a Dios. Ella lo veía, cómo lo hacía. Era muy chica. Y ahora ella que ha crecido y que su mamá ya no está con ella, cuando ella tiene una dificultad de un problema, se va a una ventana y empieza a orar al Eterno, porque lo aprendió de su mamá. Repítelo, hermano, hasta la saciedad de tus hijos. Séles estorbo. Hazles reconvenir. No los obligues, porque yo tampoco soy de obligar, pero sí hazles ver que no está bien lo que están haciendo y que el Señor puede traer consecuencias a sus vidas si no cambian su manera de vivir. Ya lo demás, mira, hermano, ya sabrán ellos. Es como cuando tú le dices a tu hijo, está lloviendo, no te salgas porque te vas a enfermar si te mojas. Tú ya le hiciste reconvenir el que si él se sale y se moja, se va a enfermar. Ya le hiciste saber las consecuencias. Si él va y se sale y se moja, Dios va a tratar con él. ¿Por qué? Porque le va a llevar una enfermedad de gripa que lo va a tener en cama guardado. Así es con nosotros. Tú como padre se estorbo, hijo, ten cuidado, mira, no está bien lo que está haciendo ese joven. Ese joven te puede llevar a la perdición. Ten cuidado, tú ya conoces de la palabra. No dejes que el Señor traiga trato a tu vida. Tú ya lo hiciste. No lo amarres a la cama, porque más lo va a hacer. Dice que a lo que más resistes es a lo que más persistes. Cuando tú les haces ver que están mal, ya el demás trabajo es de Dios. Ya lo demás le carga el Señor. Que se salgan y se mojen si quieren. Tú ya les hiciste ver las consecuencias. Ya de lo demás es el Señor. Pues bueno, hermanos, son las 9 en punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Le invito a que levante su mano o que active su micrófono. Adelante, hermanos. Hola Isra, buenas noches, Dios te bendiga. Hola, adelante, Sai. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Este, pues precisamente de lo que mencionabas de los hijos, estaba viendo un video donde decían que pues tuviéramos mucho cuidado con lo que viene en internet y que pues como padres procuráramos ser esa voz fuerte que ellos estuvieran escuchando pues constantemente, ¿no? Porque a veces hay tantas voces alrededor y más ahorita con pues con el internet y todo lo que hay, que siempre seamos esa voz que se levanta más que las demás. Y pues ahora sí que procurar siempre estarles guiando en el camino del Señor y buscando, pues como adentrarlos más a esa conexión que nosotros tengamos con el Señor en todo lo que hagamos cuando estamos orando, pues decirles, vente hijo, vamos a orar, ¿no? O voy a ayunar mañana, que empezar a ayunar, no sé, a lo mejor cosas sencillas, pero que son importantes. Y también veía otro video de una muchacha que decía que su mamá le decía al Señor que iba a ayunar 40 días por ella, que ella andaba mal, y que su mamá le decía al Señor, voy a ayunar 40 días por mi hija, y si no me escuchas voy a ayunar otros 40, y si no me escuchas voy a ayunar otros 40, ¿no? Pero que pues realmente ella le daba muchas gracias a Dios porque su mamá, pues nunca dejó de pedirle al Señor por ella y que fue tan persistente que llegó un momento en el que el Señor pues la escuchó y pues la trajo a él, ¿no? Entonces, pues sí, a veces no es tan rápido ni tan fácil, pero sí tenemos que estar en esa oración, en esa búsqueda. Y como le comentaba el otro día a Sarita, que a veces tenemos que ser como Jacob, que peleó toda la noche con el ángel, pero él quería ser bendecido. Y les quería compartir esta palabra en segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Así es, ahí, así es. Muy bien. Nas, hermana Fanny y hermana Estelita, ¿vale? Así es como los tengo en la pantalla, por favor. Hola, Ira, buenas noches. Gracias a Dios por la palabra. Eh, Creo que es
es importante que lo traigamos pues de vez en vez a la memoria, que el Señor es el que pone las autoridades. Y algo que a mí me quedó claro después pues de meditarlo y de que el Señor terminara de confirmar es que pues Él es el que pone a la gente, no es alguien que diga tú vas a ser mi sucesor, sino que el Señor es el que pone. Cuando los discípulos se las tuvieron que arreglar ellos solos porque Jesús ya no estaba, el Señor no los dejó 100% pues a la deriva, sino que les dejó lo más preciado que había, que era el Espíritu Santo, y creo que de la misma manera nosotros cuando tenemos alguna pérdida humana, pues nos cuesta trabajo, a pesar de que estamos en la fe, nos cuesta trabajo despegar nuestra vista de lo físico y, y se extraña, ¿no? Pero el Señor nos dejó a su espíritu, entonces Él es el que nos da, Él es el que nos confirma que las cosas van a ser de esta manera, que esta persona va a ser la que va a ser como el sucesor, etcétera. Y pues le doy gracias a Dios por eso, porque es algo que pues que nos tocó quizá a nosotros ahora hace 3 años vivir esta intercesión que hubo, pero gracias a Dios porque aprendimos a despegarnos de la persona física y a poner los ojos en el Señor. No fue solo lo que aprendimos, sino que lo tuvimos que llevar a la práctica, y gracias a Dios por los que permanecimos, y pues el Señor traerá de regreso a los que se fueron, porque quizá pues dudaron, porque su fe estaba puesta en el hombre y no en las cosas de Dios. Y otra cosa que también es importante que a los jóvenes ahorita, y lo digo por experiencia propia, que los jóvenes busquen a los ancianos para pedir consejo o al pastor, porque a veces o jóvenes y no tan jóvenes, pero a veces como dices, porque el pastor me ve feo o me caen mal los ancianos, me llevo mejor con el otro hermano y mejor le pido consejo, pero la realidad es que y no es que el hermano quiera dar un mal consejo, pero no es a quien Dios ha puesto para dar consejos, y a veces pues por querer quedar bien con el amigo solapas cosas, ¿no? Y a veces lo que se necesita no es solapar, sino corregir. Entonces, lo digo porque me ha tocado ver alguna situación y pues digo, híjole, qué mala onda que no se acerque pues a pedir el consejo pues de alguien pues que sabe más de esto y que el Señor ha puesto, sino que busca pues al que le cae mejor. Entonces, es difícil porque yo lo viví. Y es difícil cuando ya como adulto, que yo ya como mamá digo, yo preferiría 1000 veces que mi hijo tuviera la confianza de venir a mí y decirme, oye, la cagué en esto, pero aconséjame, a que buscar el consejo de los amigos inexpertos que quizá por quedar bien con él le van a dar un consejo que lo va a llevar a un camino incorrecto. Ese era mi comentario, Isra. Sí, por algo el Señor permite a las autoridades y son puestas por Él. Entonces, cuando son puestas por Dios, hermano, recurre a ellas y bueno, si quieres también comentarle o preguntarle a un hermano, pues está bien, pero el primer filtro, hermano, que debe ser es aquellos que Dios ha dispuesto. Entonces, pues gloria a Dios, hermanos. Hermana Fanny, hermana, después, nuestra hermana Estelita, por favor. Gracias, Isra. Buenas noches a todos. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Creo que Dios no solo nos dejó
a su Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación de muchas cosas cuando le buscamos en la palabra. También nos dejó como, como cuerpo una iglesia donde podemos bien apoyarnos, obviamente viendo el testimonio de a quién nos acercamos, porque también debemos, como bien decías, debemos estar atentos de a quién nos acercamos a pedirle el consejo. Tiene que ser alguien que esté dando buen testimonio mediante los frutos que se van a ver, no nada más que digan que están dando, sino que nosotros podamos ver qué hay en ellos. Y algo también que hace un rato veía una serie que donde estaban los hebreos siendo pues sometidos a esclavitud. Algo que me llamaba mucho la atención era, pero ¿por qué no veo a nadie que doble rodilla y se ponga a buscar la ayuda de Dios? Y ya más adelante decían que esas nuevas generaciones no conocían a Dios, no sabían quién era Abraham, no conocían todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, cuando nos, algo que a mí me impactó mucho fue cómo Dios, habiendo hecho tanto, no les daba como esa emoción, ese gozo por ir y compartirles a esas nuevas generaciones. Dice la palabra que tenemos que escudriñarlas porque pareciera que en ellas está la vida, y es algo que también debemos procurar. ¿Qué va a pasar si el día de mañana los que somos papás ya no estamos físicamente con nuestros hijos? Debemos considerar que si no les dejamos un buen testimonio y no estamos procurando que ellos también busquen de Dios, ¿qué va a pasar con ellos cuando ya no estemos? Muchas veces nosotros estamos, como decías, siéndoles de estorbo, pero les puede ser de estorbo mientras los veas, mientras te enteras, pero cuando no estás con ellos y cuando son ellos quienes tienen que tomar las decisiones, ¿en qué en qué se van a apoyar, de dónde van a buscar el consejo? Muchas veces y casi siempre es en los amigos, pero muchas veces esos amigos también traen un buen de temas cargando. Entonces, ¿qué consejo les pueden dar? Debemos estar procurando el estar ministrando primeramente a los de nuestra casa y estar buscando siempre el estar aprendiendo de Dios para que nosotros también podamos compartirles, porque primeramente nuestro primer ministerio es nuestra casa. Y también yo fui de las que en alguna ocasión me acerqué a ti y te pregunté, ¿y ahora qué va a pasar? Y recuerdo mucho que ese día que me acerqué a preguntarte fue porque yo ya había, como nos cambiamos de casa, estuvimos buscando un lugar donde congregarnos y era una lástima que hablaban de todo menos de Dios, que hablaban de todo menos de la salvación, y lo que te decían era, ¿y qué les vas a enseñar a tus hijos? Que Jehová proveerá. El día que yo escuché eso, me paré y saqué a mis hijas de ahí. Entonces, consideremos esa sana doctrina que Dios nos ha dado en la iglesia donde tenemos la oportunidad de congregarnos, y también cuidémosla como un tesoro, porque realmente son, al menos de las que yo he tenido oportunidad de visitar, son pocas las iglesias donde se procura esa sana doctrina, y de nosotros también depende el estar orando e intercediendo porque se siga llevando de esta manera y que sigamos teniendo el Espíritu Santo que nos siga guiando, que nos siga instruyendo, y hay que atesorarlo y hay que cuidarlo y tomémoslo como que es responsabilidad de todo, porque finalmente si todos estamos ahí es porque Dios nos llamó y hay que atesorar lo que Dios nos ha dado, porque la verdad es que no es poco. Ese era el comentario. Sí, dice la escritura que pongamos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y que nadie tome en poco tu juventud. Yo algo le he pedido al Señor es que me permita el poder terminar como Moisés, que Moisés tuvo la oportunidad de orar por Josué. Por eso que cuando Moisés muere, el pueblo ya aceptó a Josué. ¿Por qué? Porque ya se había orado y ministrado por él. ¿Me explicó? Por eso es que le decía yo hace rato, a veces nos hace falta como iglesia
el llevar ese discipulado para que cuando ya alguien no falte, no nos caiga de sorpresa, y digamos, pero ¿por qué él o por qué ella? Es porque el Señor ya lo fue permitiendo de esa forma y es algo que yo le pido a Dios. Permíteme que ese joven o esa persona que el día de mañana esté al frente, eh, podamos estar orando, ¿no? Y así como Moisés dejó de su dignidad en esta persona, en Josué, pues igual uno, ¿no? Y que cuando ya no esté yo, eh, sin problema pueda entrar, ¿no? Porque créeme que lo más complicado es llegar a una iglesia en donde el hecho de que tú estés para el frente ya para muchos está reprobado, ¿no? Y no es por el testimonio o porque te falte conocimiento de la palabra, ¿no? Sino es porque pues realmente no estábamos preparados para, nos imaginábamos muchas cosas, pero mira, algo que yo he dicho es que si el Señor edifica la casa, el Señor la va a hacer que permanezca. Y si el Señor no la edifica, en vano son los que están trabajando en ella. Entonces, pongan sus ojos siempre en Jesucristo y créanme que a Dios no se le sale nada de control. A nosotros sí como humanos, pero a Dios no se le sale nada de control. Y si el Señor permitió que de esta forma aprendiéramos para que en un futuro no nos vuelva a agarrar desprevenidos como fue con el COVID en la educación, pues adelante, hermano. Hagámoslo, empecemos a ser discípulos, que ese primer filtro que ellos quieran es ser ancianos. Sí, quiero ser pastor, qué bueno que lo deseas, pero tienes que tener en tu corazón, tener esos filtros. Primero, ser diácono, estar sirviendo en la iglesia. Después de ser diácono, ser un anciano. Y después de ser un anciano, brinques al pastorado solamente de esa forma. Entonces, pues pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Hermana Estelita, Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha, Israel? Buenas noches, hermanos. Ok, sí, sí, se escucha, buenas noches. sí, miren, referente, o sea, son varios puntos de vista. Referente a lo que comentaba también la hermana Fanny. Realmente sí, como les comento ahora que nosotros estamos en este lado, lejos de ustedes, realmente hemos visitado varias congregaciones y ciertamente le pedimos tantísimo al Señor por esa sana doctrina porque no se ve. Eh, Se está filtrando pues enseñanzas que no son las correctas y de verdad es una gran bendición que el Señor permite que allá en el parque se estén esforzando y tú te pongas en manos del Señor para hacer su perfecta voluntad, dejando que el Espíritu Santo te guíe. Esa es la cuestión. En la otra, me hacía remembranza que si nos percatamos, antes de que se suscitara esto de pues del olvido de las demás tribus, de cómo adorar a nuestro Señor, cómo recordar sus hechos y sus poderíos, Josué ya nos venía narrando atrás el suceso. No sé si recordamos antes que, por ejemplo, Josué, antes de despedirse de ellos, los mandó a llamar, los convocó, pidió que llegaran las tribus. Y no sé si recordamos que les había hecho mención porque Josué ya venía viendo que ya se venía deteriorando, ya se estaban contaminando, se estaban corrompiendo. ¿Y qué fue lo que dijo? No sé si recordemos que versículos atrás, capítulos, de hecho Josué ya estaba tan desgastado, yo creo que moralmente al ver su comportamiento, su conducta, que fue cuando llegó el momento que les dijo, a ver, bueno, vamos a definir, decidan ustedes, ¿sirven a Dios o no lo quieren servir? Y fue cuando Josué en 24:15 tomó la determinación que se fue a vivir al monte y les dijo, a ver, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces ya venía detonando eso, que como que ya no se venían sujetando tanto. Yo creo que a veces la cuestión humana ya ve que el anciano ya estaba cansado, yo me imagino que pues ya 110 años, ya lo vean cansado, ya no lo vean tanto como una figura de respeto, quiero creer. Ya no había, como tú dices, esos acontecimientos, ese espíritu que avivara de que les dijera cómo salieron de Egipto, o sea, toda la remembranza que se les hizo mucho hincapié. Entonces, a mí me hace recapitular que Josué ya venía viendo ese deterioro, que fue lo que derramó el vaso, que no había gente, yo creo, con el corazón dispuesto para seguir con la enseñanza. No había un Josué doble, porque como tú dices, los hijos de Moisés no se pegaron a él. Ahora a mí también me hacía ruido. Los hijos de Josué, ¿dónde estaban para decir, a ver, le seguimos comentando? O sea, lo que tú dices, no es por dedazo, es por la unción del Señor, porque me brincaba mucho, ¿dónde estaban los hijos de Josué de decir, vean, mi papá me enseñó esto?
Eso lo veníamos aplicando mucho y de hecho el Señor venía hablando conmigo en la semana para interceder por los jóvenes y por mis hijos. El Señor me traía a la mente estar repitiendo y pidiendo al Señor que tenga misericordia de ellos, clamando la promesa que dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso me hacía o sea, recapitular y pedirle mucho al Señor que Él sea el que los instruya. Sí que nosotros demos ese testimonio, porque si se dan cuenta, hermanos, hace 8 días, precisamente como dices, Josué tocó ese tema, lo abordó en Timoteo, que Timoteo era pues un discípulo muy jovencito y que no lo tomaran por estima su edad. ¿Qué nos dijo él? Que el Señor le hacía ver que también por medio de tu testimonio, desde cómo sales de tu casa, cómo te ven las apariencias, cómo ven tu comportamiento, ahí también se dan que hasta nos dijo, y se me quedó muy clavado ese comentario, que dijo, hasta en tu postura corporal, que te dicen, oye, ¿qué estás enojado? ¿Qué estás enfadado? ¿Qué tienes algo? O sea, dar ese testimonio, que vean las proezas de nuestro Dios en nuestra vida. Y también, como comentaba la hermana Fanny, me hizo mucho hincapié. A veces nosotros queremos dar ese consejo adecuado a nuestros hijos, pero por ejemplo, no puede ser igual los mismos tipos de consejos. Y como tú lo has dicho y Carito lo ha dicho siempre muy sabiamente, no podemos a veces dar algunos consejos en donde no los estamos viviendo. Por ejemplo, yo tengo dos adolescentes, uno ya joven adulto y la preadolescente. Pero, por ejemplo, como dice la hermana Fanny, nosotros les podemos poner estorbo hasta donde podemos. Y de hecho, yo lo digo a título personal, me ha costado mucho trabajo porque mis hijos me dicen, es que eres muy radical, para ti es no. Le digo, es que Dios no te dices, más o menos, o sea, sí. Le digo, es no, y ya dijo no, y si dice sí, es sí. Entonces, esos consejos que dicen, no, pues mejor se lo pido a un joven, ¿sabes? Pero, ¿a qué voy? Como dice la hermana, uno trata de ponerles estorbo, pero son jóvenes y ellos van a tener que tomar la decisión. Y ahorita me quedó muy claro lo que tú dijiste. Eh, Comentarles, ¿sabes qué? Esta va a ser la consecuencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo lo veo con mi niña. eh, le he dicho, estás en el mundo, mas no eres del mundo. No, mamá, pero es que entonces yo no hago nada malo, yo esto le digo, sí, estoy consciente. Un ejemplo, hermanos, de estos grupos coreanos, los que hablan bien el inglés se darán cuenta que la música coreana no es insultativa. No, la verdad sí la he escuchado. Tengo familia que es bilingüe y me dicen, no, Estela, no insultan las palabras. ¿A qué voy? Me pidió para un concierto, ya se había pagado ella el boleto. Hermanos, no la dejé ir. Sí me dolió mucho, la vi que lloraba y lloraba y le decía, Señor, sujeto mi corazón, te tengo que obedecer porque yo siento que mi hija, esos conciertos están ocupando un lugar que te corresponde a ti. La alabanza es para ti. ¿Y a qué voy, hermanos? Me hacía reconsiderar una hermana, me dijo, Estela, ¿viste en las noticias que se cayó un escenario, no sé si en Colombia, Puerto Rico, uno de esos boricuas, países boricuas, y murió mucha gente? Dice, imagínate si ahí había hermanos en Cristo. Yo creo que no estaban alabando al Señor. Su último suspiro no fue ni pensando ni alabando en el Señor. No digo, hermanos, yo respeto los que quieran ir a conciertos, vayan. Pero como me decía, imagínate su último momento. No, yo quiero creer que estaban cantando el merengue, la bachata o lo que sea. No es malo, volvemos a lo mismo. Pero su último suspiro, su último aliento, yo creo que no fue para el Señor. Ese nada más es mi comentario, como dicen. Estamos en una etapa que pedirle mucho a Dios, ser obedientes, porque veo que nos está hablando mucho de la obediencia y la lealtad y fidelidad hacia Él. Ese es mi comentario, hermanos. Muchas gracias, bendiciones. Pues gloria a Dios, y dice que si para el Señor lo hacen, pues es para el Señor, y si no lo hacen para el Señor no lo hacen. Entonces, pues bueno, al final del día, por dice que el árbol se conoce por los frutos. Algo que yo he podido ver es que cuando mis hijos veo que están teniendo buenas calificaciones, que son respetuosos, que están incluso hasta yendo a la iglesia porque les gusta ir, pues no, de cierta forma también trato de recompensarlos, ¿no? Si terminas bien el año, pues bueno, ya estás en edad de tener un teléfono, te compro un teléfono, ¿no? Obviamente siempre revisándole, ¿verdad? Y pues bueno,
Uno conoce a sus hijos y sabe hasta dónde es, y algo que sé es que la palabra no regresa vacía, que ellos el día de mañana van a tener que tomar una decisión cuando tú no estás, pero sé que lo bien aprendido, hermano, jamás se olvida. Y si tú eres de los que está repitiendo y repitiendo en casa la palabra de Dios, créeme que van a tomar una decisión correcta y sabia, porque han sido instruidos de esa forma. Pues gloria a Dios, hermano. Entonces, pues instruyamos a nuestros hijos para que no sea una generación que no conozca a Jehová, como decía ahí la escritura, y sobre todo, hermano, pues siervos inútiles somos. Y lo que Dios nos ha mandado a hacer, eso es lo que hacemos. Y hasta donde Dios permita, Señor, hermanos, que tengamos ese hálito de aliento, de respiro, hasta ese momento, hermano. Pero mientras, vamos a echarle para adelante, hermano, vamos a escudriñar la palabra y vamos a pedirle al Espíritu Santo que siempre nos mande por esa sana doctrina en la iglesia del parque. Pues vamos a dar gracias, hermano, son 9:25, creo que es muy buena hora para terminar. Quería compartirles otro pedacito de la palabra. A ver, adelante, De Zay. segunda de Pedro 1, desde el capítulo 13 dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mm, Amén. Gloria a Dios, tener memoria de estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos incita, Señor, a que los pongamos en los postes de nuestras casas, Señor. Ese salmo, ese proverbio, esa promesa, Señor, para que el día de mañana que ellos salgan de casa, que nuestros hijos salgan de casa, Señor, ellos puedan recordar, Señor, a quién tienen que recurrir y qué bueno has sido tú con nosotros, Señor. Permítenos ser esos sacerdotes en nuestro hogar, Señor. Permítenos ser esos buenos administradores, Señor, en tu iglesia, Padre, para que no haya, Señor, descrédito de los que están afuera, Padre. Ayúdanos a seguir por delante, como decía el apóstol Pablo. Prosigo prosigo al blanco hacia adelante y nada para atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y ser valientes, Padre. Y gracias, Señor, porque otro jueves más, Señor, nos permites, Padre, el poder escudriñar un poco, Señor, de lo grandeza que tú tienes en tus escrituras, Señor. Muchas gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos de tu Espíritu Santo para el día de mañana y para el domingo en la iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.